Hola amantes del teclado, bienvenidos a una sección más del curso completo de programación con Python. En esta sección veremos otros tipos de datos como son las listas, las tuplas y los diccionarios. Conoceremos las estructuras repetitivas for y while, y ahí veremos cómo aplicarlas para construir diccionarios o para generar listas. Así que si te interesa, no te lo puedes perder. Y bien, luego de iniciar Jupyter Lab en nuestro navegador favorito, empezaremos a hablar de la estructura for y while. Para poder entender las estructuras for y while voy a tener que hablarles antes de otros tipos de datos. Entonces acá me voy a afianzar de un markdown y voy a colocar tipos de datos. Dos le voy a poner. Y aquí voy a colocar un 1 punto. Vamos a colocar arrays. ¿De acuerdo? O también conocidos como arreglos. ¿Sí? Muy bien. Ups. Una flechita y acá les voy a dar un ejemplo de qué son los arreglos. Los arreglos son estructuras de datos que nos van a permitir guardar de manera ordenada otros datos. Podemos guardar distintos tipos de datos en los arreglos. Permítanme darles un ejemplo. Los arreglos van entre corchetes, por ejemplo vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Van separados por una coma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un arreglo? Es una estructura de datos de manera ordenada. ¿Por qué de manera ordenada? Ya les voy a explicar ahora. El segundo tipo de datos que vamos a ver va a ser las tuplas, ¿de acuerdo? Que son muy parecidas a los arreglos, pero no se pueden modificar. Entonces acá le voy a colocar un ejemplo de una tupla. Es muy parecida al arreglo, incluso voy a utilizar los mismos valores, pero va entre paréntesis. El arreglo va entre corchetes, mientras que las tuplas van en paréntesis. Y la tercera estructura de datos que vamos a ver van a ser los diccionarios. Un ejemplo de diccionario sería el siguiente, va entre llaves. De acuerdo, un diccionario consiste de una clave y un valor. Así que, por ejemplo, se me ocurre nombre. Lo voy a colocar entre comillas simples. Nombre. Perdón. Dos puntos. Y acá se me ocurre, a ver, Hillary. Edad. También entre comillas simples. 23. Ay, 223. Listo, y ahí tendríamos un ejemplo de un arreglo, una tupla y un diccionario. De acuerdo, voy a colocarlo así para que lo tengan claro. Y ahora vamos a empezar a declararlos. Por ejemplo, ¿cómo se declara un arreglo? Hay varias formas de declarar un arreglo, de acuerdo, pero la más simple es la siguiente. Acá voy a colocar la variable arreglo y voy a colocar entre corchetes 1, 2, 3, 4, suficiente. Ejecuto y normal. Como pueden ver, es un arreglo. Si yo le pregunto el type de arreglo a Python, ejecuto, me dice de tipo list, ¿no? Y bueno, me devuelve que es de tipo lista. Es más, mejor le voy a colocar acá a la variable lista, sí, para que se entienda mejor. Entonces, y también voy a cambiar acá de arreglos a listas, ¿sí? Ok. Corto esto y ya. Ahora, voy a declarar otros arreglos porque si se dan cuenta acá solamente he declarado elementos con, o se puede decir de tipo numérico, entero, perdón, de tipo int. Así que voy a crear uno que diga, por ejemplo, animes. Y le voy a colocar de not. Voy a crear puro strings acá. Se me ocurre Naruto y One Piece. Ejecuto
y no hay problema. Ya declaré otra lista con los elementos de tipo arreglo, perdón, de tipo string. Bueno, ¿y cómo accedo? Por ejemplo, si quisiese declarar acá otro capítulo, se me ocurre de tipo entero, se me ocurre 35, 500 y 1000 para One Piece. Genial. Entonces, ¿cómo accedo, por ejemplo, al dato de Naruto? Miren, si coloco animes, yo acá debo colocar dentro de estos corchetes un índice, ¿de acuerdo? ¿A qué hace referencia un índice? Un índice hace referencia a la posición donde está ubicada. Por ejemplo, aquí tengo preparado. Sí, está de acá. A ver, voy a dividir. Perfecto. En esta página de acá, miren, tenemos un array unidimensional. De acuerdo, también existen bidimensionales las matrices y hasta en 3 dimensiones. Centrémonos en el unidimensional primero. Primero están los datos, de acuerdo, miren, acá tiene un 7, un 4. En nuestro caso tenemos tanto numéricos como de tipo string. El índice nos va a indicar en qué posición está ubicado. Y para iniciar o para ubicar el primer término se inicia desde 0, no desde 1. Entonces, si yo acá le coloco animes en la posición 0, ejecuto, me va a devolver Death Note, que fue el primero. Si coloco el índice 1, me devolvería Naruto. Y si coloco el índice 2, One Piece. Si coloco un índice que no existe, error. De acuerdo, me dice fuera de rango. No hay nada en esa posición. Es más, ni siquiera existe esa posición. Entonces voy a quitar esto y voy a dejarlo en Naruto. Genial. Y luego de entender cómo es que funciona una lista, podemos ver que en este caso tenemos un ejemplo con 3 elementos nada más, pero podrían ser miles o millones. Entonces la pregunta salta, ¿cuántos elementos tiene, no, esta lista? Python nos ofrece un método que nos permite saber cuántos elementos hay. Python nos ofrece un método llamado len para calcular cuántos elementos tiene una lista. Por ejemplo, se me ocurre la lista de animes. Ejecuto y me dice tiene 3, 1, 2 y 3. Ahora, hasta este punto yo solamente estoy diciéndole al intérprete que me calcule, ¿no? Él no lo está guardando, simplemente me da el valor. Para que lo pueda ejecutar, perdón, para que lo pueda guardar, yo voy a necesitarle una variable y se me ocurre, por ejemplo, cantidad -animes. Entonces le digo len animes y ahora sí ya está guardada en la variable. Entonces cada vez que yo quiera acceder a esa, simplemente la voy a nombrar cantidad animes. Ejecuto y me da 3. Entonces, ¿qué otras preguntas? Esta de acá lo voy a limpiar aquí, lo voy a colocar acá, ¿sí? Para que esté más ordenado. Y acá en la parte superior voy a colocar un comentario que diga, por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene anime? ¿Sí? Y ya. Ahora, otra pregunta que se nos puede venir a la mente es ¿en qué posición está ubicado cierto dato? ¿No? Porque tengo que conocerlo. Por ejemplo, se me ocurre saber en qué posición está One Piece. Bueno, colocaría animes, el nombre de la lista, punto, index, ¿sí? Y dentro de los paréntesis le diría el dato que quiero, en este caso One Piece. Me dice está ubicado en la posición 2, ¿no? Con el índice que sería, empezando desde acá, si dirigimos nuestra atención acá al ejemplo del array, vamos a ver que está ubicado en la posición 2. Y listo, con este método podemos conocer el índice de cualquier elemento, ¿no? Entonces acá voy a colocar ubicación, ¿sí? Para que se nos facilite el entendimiento. Ahora miren, también tenemos arrays bidimensionales o, como nosotros lo conocemos, matrices. Ahora, para poder mostrar una matriz voy a importar NumPy, de acuerdo, NumPy
matriz, la voy a importar en esta celda y solamente la voy a usar en esta celda, ¿de acuerdo? Import numpy as np. Bien, como ya está importado en numpy, ya podemos hacer uso de sus funciones. Entonces voy a colocar acá matriz igual a np.matrix, y dentro de estos paréntesis y corchetes voy a colocar, ojo, dentro de los paréntesis hay un corchete, y dentro de estos corchetes voy a colocar dos conjuntos de corchetes. El primero sería 1,2, otros números, 4,9,7,6, de acuerdo, que sea de 4 números. Cierro otra coma y acá voy a colocar el siguiente grupo. Como si se dan cuenta, aquí arriba ya hemos declarado una lista, un arreglo, ¿verdad? Entonces esta lista también yo se la puedo pasar, ¿de acuerdo? Y cierro otra vez, cierro corchetes, cierro paréntesis, ejecuto, y ven, no me da ningún error. Si yo olvidara colocar algún corchete o algo, rapidísimo me daría este tipo de errores. Muy bien. Ahora, ¿puedo imprimir la matriz para verla? Claro que sí. Print matriz y ejecuto. Como puedes ver, me da la primera fila es la que yo le ingresé manualmente, y la segunda fila es la lista que yo he creado líneas arriba nada más. Por ahora no me voy a centrar mucho en las matrices, solamente les doy un ejemplo de que hay arrays bidimensionales, tridimensionales, puede haber de más, no hay problema. Ahora, para continuar con la explicación de las listas, vamos a preguntarnos cómo se agregaría un elemento. Entonces, colocaríamos agregar elementos, ¿de acuerdo? Y acá colocaríamos a qué arreglo le queremos agregar. Por ejemplo, se me ocurre a lista. La lista se me ocurre agregarlo. Entonces, para poder agregar un elemento a una lista, se utiliza el método append, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre agregar un 8. Ejecuto y normal, no hay ningún error. Veo que hay en lista ahora, y ya no solamente están los elementos que estaban anteriormente. Anteriormente estaba hasta el 4, ahora ya tiene un 8 porque yo le agregué. Ahora, append nos permite agregar cualquier tipo de elemento. Se me ocurre a la misma lista, punto append, le voy a agregar una palabra, ¿qué tal? Cosmos. Ejecuto y no hay problema, vuelvo a ver mi lista, y como pueden ver, puedo guardar incluso datos de otro tipo. De acuerdo, entonces también puedo agregar otros tipos de elementos, por ejemplo lista.append true, 6.15, ¿sí? Y esto me da un error porque me dice que la función append solamente toma exactamente un argumento y yo le estoy dando 2. Entonces, ¿cómo lo vuelvo uno solo? Lo meto entre corchetes y le digo que le estoy pasando un solo dato, pero es de tipo lista. Entonces ejecuto esto y ahora sí normal. Vuelvo a leer lista y como verás ya me lo ha agregado correctamente, pero me lo está agregando como un elemento, como un vector. Entonces muchas veces se comete este error de querer agregar varios elementos y se los agrega como otra lista. De acuerdo, para solucionar este problema tenemos el método extend, que sería de la siguiente manera. Miren, lista.extend, aquí le voy a pasar lo mismo de arriba, true 6.15, ¿sí? Entre corchetes, y voy a ejecutar y listo. Y como puedes ver, ya lo agrega como parte del mismo elemento. ¿Por qué? Miren, si yo a lista le digo lista, dame el elemento en el índice, a ver, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿De acuerdo? Le digo, me devuelve una lista. Pero si yo le digo lista, devuélveme el elemento con el índice 7, solamente me devuelve true. Entonces, cuando queramos combinar, se podría decir, dos listas, utilizamos extend. Y cuando queramos agregar una lista dentro de otra, utilizamos append. ¿De acuerdo? Entonces esto de acá lo voy a dejar así nomás para que quede bastante claro. Y también existe otro método, que es el insert, que por ejemplo se me ocurre lista.insert. Te va a pedir dos datos, es decir, en qué posición y qué método y qué elemento quieres agregar. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que agregue en el índice 0 la palabra One Piece. Ejecuto lista y como puedes ver lo agrega al inicio nada más de esta lista. Entonces con estos tres métodos creo que ya podemos agregar elementos a nuestras listas sin ningún problema. Muy bien, ahora sí ya les puedo hablar de la estructura for, ¿de acuerdo? Ahora que ya sabemos cómo agregar, pero no sabemos cómo eliminar, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente, a ver, lista, se utiliza el método remove y a este le vamos a pasar el índice. Bueno, tendríamos que pasarle qué elemento queremos eliminar, por ejemplo, One Piece, ¿sí? Y si coloco otra vez lista, ejecuto, ya no está. Pero no es la única forma de eliminar, sino que podría colocar lista.remove y entre paréntesis podría decir de dónde quieres eliminar, de lista, ¿verdad? ¿Qué índice? Y le pasas por ubicación. Por ejemplo, quisiera eliminar este arreglo, el de aquí, porque tengo los mismos datos, tengo true y 6,15 y acá también, pero la diferencia es que acá lo tengo junto como un solo elemento y acá separado. Entonces voy a eliminar el índice 6, me parece que era. Sí, acá lo tengo, 6. Veo lista y ya la tengo como quería. De acuerdo, ahora sí pasemos al método for. Voy a colocar acá un markdown para que quede bonito. Vamos a colocar estructura repetitiva for. La estructura for nos va a facilitar un montón porque permite hacer los procesos repetitivos. Entonces, tenemos acá las listas. Se me ocurre animes, ok. Por ejemplo, voy a iterar sobre animes. ¿A qué me refiero con iterar? Voy a escribir for y in animes, dos puntos. Hasta aquí les explico la sintaxis. El for va a indicar por cada elemento en animes, haz lo siguiente. Es decir, ahí están sus dos puntitos, presiono enter y automáticamente me hace la indentación. Imprime print y ¿a quién representa ahí? A cada elemento de animes. Selecciono y acá está, miren, me va a traer a Death Note, Naruto y One Piece. Lo imprime uno cada vez. Ya no estoy print animes índice 1, print animes índice 0, print, ya no. Simplemente con estas dos líneas de código ya las traje. Quiero cambiar ya no para animes, quiero para lista, que es con la que estoy trabajando. Y bien, entonces queda claro que por cada elemento de la lista se va a realizar una acción. En este caso, imprimir el elemento de dicha lista. Si nosotros acá concatenamos, por ejemplo, un texto, se me ocurre el elemento, lo voy a hacer con mayúscula, el elemento, coma, y, coma otra vez, para contener, está en el índice
dos puntos, concateno. ¿Cómo le voy a sacar el índice a cada elemento? Pues le voy a decir de la lista, bueno, la lista, punto index, dame el índice del elemento i. Todo esto entre paréntesis para cerrar el paréntesis del print. Ejecuto y me dice el elemento 1 está en el índice 0, el elemento 2 está en el índice 1, el elemento cosmos está en el 5. Y ven, ya no es necesario estar print por cada elemento. Esa es la gran ventaja de las estructuras repetitivas. Entonces, para utilizar otra forma de repetición, por ejemplo, acá le hemos dicho que repita tantas veces la cantidad de elementos de la lista. Pero suponiendo que nosotros queremos un número exacto de repeticiones, por ejemplo, quiero que imprima la letra J 5 veces, vamos a hacer uso de la función range. Un rango de 10, por ejemplo, range 10. Si yo le coloco esto, si yo ejecuto así nada más, no pasa nada. Me devuelve, me está diciendo, estoy generando números de 0 a 10, pero al 10 no lo tomo, solamente llega hasta el 9. Para yo poder tener guardado esto, miren, puedo guardarlo en una lista, así. Lista números, ok. Ya esto lo voy a transformar a un list. Ejecuto y veo lista números. Miren, se dan cuenta, me devuelve ahora sí una lista con números del 0 al 9. Entonces, ¿para qué me está generando la función range? Me está generando un conjunto de números que empieza desde 0 hasta un número antes del que yo le indique. De acuerdo. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar en for? Entonces, ¿cómo voy a utilizar range dentro de la estructura for? Voy a colocar for y in range de 10, ¿ok? Lo mismo. Y le voy a colocar dos puntos. Por cada elemento en un rango de 0 a 10, imprime cada elemento. Entonces queda demostrado cómo es que puedo generar de manera muy sencilla cualquier cantidad de números y usar cada uno de estos. Por ejemplo, aquí le podría decir y multiplicarlo por 8 y me da una tabla del 8 normal. Entonces ya conocemos las estructuras de datos de tipo listas. Ahora vayamos por las tuplas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una tupla? Una tupla se parece mucho a un array. Por ejemplo, puedo definir una tupla igual, entre paréntesis va, de acuerdo, y se me ocurre 1 o números, de acuerdo, como 2, 3, 4, 5, de acuerdo. A ver, ya está declarada y la voy a imprimir también, no hay problema, ejecuta correctamente. Ahora, si quiero probar un for dentro de una tupla, ¿es posible? Sí, miren, for y in tupla, dos puntos, imprime cada elemento de esta tupla. Y funciona correctamente. Bien, y ahora la pregunta es, ¿en qué se diferencia una lista de una tupla? La diferencia está en que si a una lista, por ejemplo, tenemos acá la lista números, lista números con append, nosotros la podemos agregar elementos, por ejemplo un 4, y le voy a decir lista números. ¿O qué les parece mejor un 10? Porque como este es el 9, y ya, como ven, corre normal. Ya modifiqué la lista, pero en cambio si a una tupla le intento agregar .append
un 5 por ejemplo. Me da error. Para empezar me dice tuple es un objeto que no tiene el atributo append. O sea, no existe este método para las tuplas. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo modificar una tupla. Por lo general, las tuplas se utilizan cuando queremos utilizar una lista que ya no queremos modificar. Por ejemplo, si yo quisiese transformar la tupla de arriba que está hasta el 5, ¿sí?, en una lista, ¿cómo lo haría? Le haría tupla transformada. A ver, tupla transformada. Lo voy a guardar en esta variable. Voy a guardar list. ¿De quién? De la tupla. ¿A quién voy a convertir? A la tupla lo voy a convertir a lista. Ejecuto. Alt enter. Y como pueden ver no pasa nada. Solamente lo ha transformado. Si yo quiero ver el tipo ahora de la tupla transformada, uso type tupla transformada. Y me dice que ahora es un tipo lista. Entonces, queda claro la diferencia entre una tupla y una lista. La lista cuando queremos modificar y la tupla cuando ya no queremos modificar ningún elemento. Ni remover ni agregar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos transformar también de listas a tuplas. Claro que sí, por ejemplo, tenemos acá en la lista, ¿de acuerdo? Lista transformada igual a tuple lista. Ejecuto normal y le digo ahora dame el tipo de lista transformada. Y ya está transformada en una tupla. Muy bien. Ahora, entrando en los ejercicios, ¿cuándo vamos a hacer uso de las estructuras repetitivas? Por ejemplo, una manera muy común de usarlo es cuando queremos solicitar datos. Se me ocurre, por ejemplo, que quiero ingresar o procesar los siguientes datos mediante unas preguntas al usuario. Yo voy a crear una lista con las siguientes preguntas. Entre comillas simples voy a colocar ingrese nombre, coma, ingrese apellidos, ingrese edad, coma, ingrese trabajo. Ok, le voy a agregar 2 puntos y un espacio para que se vea mejor a la hora de solicitar los datos. Acá no lo he agregado. Y el nombre tampoco. Listo. Hasta ahí ya declaré las preguntas. Ahora voy a hacer que recorra cada una de estas preguntas de acuerdo. Voy a decir for y in preguntas, es decir, por cada elemento en la lista preguntas, 2 puntos, espacio, respeto a la indentación y digo input y ejecuto y me dice ingrese nombre, qué sé yo, vamos a probar con letras nomás, jejeje, ingrese apellido, ttt, ingrese edad 56, ingrese trabajo, rt, y listo. Solamente le estoy pidiendo que me haga estas preguntas con 3 líneas de código. Miren, es genial porque imagínense que ustedes tuvieran que llenar formularios gigantes. Entonces ahora con una simple lista y 2 líneas de código pues van a llenar datos de una manera más rápida. Ahora, pero hasta acá solamente los estamos llenando, no los estamos guardando, solamente le estamos diciendo pide el nombre, pide el apellido. Entonces, para poder guardar las respuestas de los usuarios, tendría que agregar acá una segunda lista que le llamaría respuestas. Y a estas respuestas los voy a inicializar así, vacías, los voy a dejar. Entonces acá le voy a decir respuestas punto append input, ¿de acuerdo? Y le voy a decir al final
que me imprima las respuestas. Print respuestas. Ejecuto y me dice ingrese nombre, Gian, ingrese apellido, Centurión, ingrese edad, 24, ingrese trabajo, ingeniero. Ejecuto y me imprime rápidamente los datos que yo le he ingresado, ya guardados en memoria, ya en una variable, en la variable respuestas. Entonces, ¿qué más puedo hacer aquí? Si estas líneas de código, antes de continuar, no ha quedado muy claro, lo separo, ¿de acuerdo? Miren, puedo separarlos, no hay problema. Pues este input i, yo la puedo guardar acá dentro de una variable nueva, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre generar la variable rpta. Igual a input i, es decir, la variable rpta de respuesta va a ir modificando con cada entrada que haga el usuario, y acá yo le estoy diciendo agrega dentro de la lista respuestas la variable rpta. Ejecuto y como ves funciona normal. Esta vez voy a colocar Hilary Luna 23 ingeniera. Veamos otro, de acuerdo, pero les quiero mostrar también el diagrama de flujo. Miren, les voy a dejar los links en la descripción. Si nosotros vemos en un diagrama de flujo, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Mi programa o mi script inicia, entra aquí al ciclo repetitivo while, y mientras la condición sea cierta, va a seguir repitiéndose, ¿no? Ahora, para hacerlo más interesante, quiero seguir este modelo de acá. Miren, que por cada repetición haya también dentro de este otra repetición o también un condicional. Entonces vamos a llamarle este ejercicio que, a ver, suponiendo que estamos ya, vamos a relacionar una lista con otra, ¿de acuerdo? Genial. Vamos a empezar a ver. Tenemos las listas aquí, animes, ¿verdad? Acá está, animes y capítulos. Los voy a copiar y los voy a traer para acá para tenerlo más claro. Ok. Y dentro de la lista animes es donde voy a empezar a iterar for i in animes. ¿De acuerdo? Ahí ya me hizo el indentado. Dentro de este ciclo también quiero que metas otro ciclo for j, esta vez lo voy a llamar j in capítulos. ¿De acuerdo? Y dentro de este bloque quiero que me metas un if, que me analices los capítulos. Si j es menor que 50, dos puntos, print j, capítulos. Si no, acá voy a colocar el if j mayor que 50 y menor que 600, print j nada más. ¿Sí? Ejecuto y tengo 35 capítulos, 500. No tiene sentido todavía, ¿verdad? Porque solamente estoy diciéndole que me imprima tanto acá le he dicho que imprima j, y acá solamente más un capítulos, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer es que acá voy a adicionar un i, miren, un i
también un i. Ejecuto nuevamente y ahora ya va teniendo más sentido. ¿Por qué? Porque acá estoy ejecutando y dice Death Note 35 capítulos, Death Note 500, Naruto 35 capítulos. Entonces, analizamos este resultado. Y dice acá, miren, for i in animes, es decir, por cada elemento de la lista animes, voy a coger el primero, Death Note, ok. Hasta acá, hasta la segunda línea, estoy trabajando con la variable i con el valor Death Note. For j in capítulos, es decir, Death Note va a recorrer todos los espacios, se puede decir, o los elementos de la lista capítulos, y va a analizar. 35 es menor que 50, sí, por lo tanto imprime i capítulos, es decir, imprime Death Note 35 y la palabra que yo le he agregado capítulos. En el siguiente va a coger el valor de Death Note, seguimos dentro del for mayor, va a coger el 500, va a venir Death Note 500 es menor que 50, no, por lo tanto pasa al segundo. El if, es decir, j es mayor que 50 pero menor que 600, 500 cumple la condición, 35 no cumplía por eso, y 35 se queda arriba nomás, y 1000 no la va a cumplir porque no está dentro de estos valores, pero el 500 sí, por lo tanto acá solamente está imprimiendo el i y el j. Entonces, para que se entienda más clara, acá le voy a agregar 500, sí, para que se entienda nada más. Ejecuto y miren, acá me aparece, cada vez que analice la variable 500 me va a salir un 500 al costado y listo. Pero miren, la variable 1000 no entra en ninguno, por más que yo repita. Por eso solamente me está ejecutando Death Note dos veces, porque las condiciones que yo estoy colocando están cumpliendo solamente el 35 menor a 50 y el 500 dentro del rango, pero el 1000 no es ni menor que 50 ni entra en el rango, entonces no sale. Entonces, ¿cómo puedo hacer que aparezca el 1000? Acá le puedo agregar otra condición, ¿no? Else, simplemente un else, y le voy a decir print 1000 episodios. Vamos a decirle acá el j, y ya este no va a llevar capítulos, sino episodios. Ejecuto, y acá hay un error, allá, es que lo estoy considerando como una variable, debe ir entre comillas. Ejecuto y ahora sí me sale 1000 episodios. Lo voy a colocar acá, One Piece. Y listo. Como podemos ver, acá ya se está tomando en cuenta la variable 1000. Pero lo importante acá es entender que podemos recorrer cada dato y combinar cada dato con el conjunto de datos de la otra lista. Entonces, hasta ahí este ejercicio. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de datos que ya lo habíamos mencionado, que eran los diccionarios. Así que aquí voy a copiar un modelo que había escrito al inicio y lo voy a pegar acá, control V, lo voy a ejecutar. No hay ningún problema, me dice, entonces lo voy a guardar, de acuerdo, y lo voy a colocar acá, diccionario, ¿sí? Dentro de la variable diccionario voy a guardar este diccionario. Muy bien, voy a agregar acá unas... Ajá. Y voy a decirle que sea Markdown. Diccionarios. Chévere. Ahora sí, miren, un diccionario consiste de una clave y un valor. Es decir, nosotros estamos guardando un valor de nuestro interés a través de una clave. ¿Cómo accedo a ese valor? Le digo el nombre de la variable, diccionario, donde se almacena. Abro corchetes y en vez de darle un índice como en una lista, le doy la clave. Nombre. Oh. Ahí está. Me dice Hillary. Si yo le pregunto por el campo edad, 23. Ahora, lo curioso de los diccionarios es que nos permiten
almacenar información de una manera, se podría decir, más ordenada, diría yo. ¿Por qué? Porque con una clave podemos guardar muchos datos. Por ejemplo, en edad, o no sé yo, mejor colores. Colores favoritos, ¿de acuerdo? Dos puntos, y acá voy a colocar una lista. Miren, entre corchetes voy a colocar, qué sé yo, verde, negro, azul, ¿sí? Y cuando quiera acceder a esos datos, otra vez voy a ejecutar esto. Y cuando quiera ejecutar, bueno, de acá no existe, sería colores, me va a devolver los valores que yo le he ingresado a través de esta clave, pues, ¿no? Entonces, ¿podemos iterar dentro de un diccionario? Sí, miren, si nosotros colocamos aquí, voy a agregar otro valor, ¿de acuerdo? La edad estaba bien, la voy a guardar aquí, edad, la voy a guardar 23. Ejecuto, ya está listo. Y ahora voy a iterar sobre el diccionario. For i in diccionario, miren. A ver, si solamente coloco print if para saber qué es lo que me está recorriendo esta i a través del diccionario, ejecuto y me da nombre, colores y edad. Me da un listado de las claves, ¿de acuerdo? Pero miren, en Python a los diccionarios también se les puede pedir esas claves. Por ejemplo, diccionario.case. Ejecuto y también me da una lista con las claves. Entonces esto yo lo podría guardar, ¿no? Podría guardar acá claves igual a diccionario.case. Ejecuto claves para ver cómo lo está guardando. Y miren, me dice dict case. No lo está guardando como una lista precisamente, sino que lo está guardando con este tipo. Es decir, me está diciendo, es decir, me está diciendo, estoy guardando un conjunto de claves nada más. Para yo tenerlo como una lista, acá debo de parsearlo. Es decir, cambiarle el formato a list. List, todo dentro de paréntesis, ejecuto y ya me da. Pero bueno, como vimos aquí en esta línea, al iterar sobre un diccionario ya estamos iterando sobre sus claves. ¿Cómo iteramos sobre sus valores? Ah, pues fácil. Puedes colocar acá punto valores. Ejecutas y en vez de nombres, mira, dice Hillary, sus colores y su edad. Queremos guardar los valores en una lista, igual a list diccionario punto valores. Ejecuto antes de valores y ejecuto. Algo que podemos hacer aparte de separar claves y valores es que podemos crear un diccionario con estos mismos. Por ejemplo, hace un momento estábamos trabajando con las listas anime y capítulos, ¿verdad? ¿Qué les parece si creamos un diccionario de la siguiente manera? Así. Dict animes va a ser igual a dict, ¿sí? Para que lo transforme. Zip es un método que une animes con capítulos, extrayendo un diccionario, ¿sí? A ver, lo voy a imprimir. Dict animes. Y como pueden ver, me ha impreso un diccionario que tiene como claves el diccionario de animes y en los capítulos el número de episodios. Bueno, ya no tiene más, Naruto también, y One Piece en el manga ya pasó los... Y bueno, ya para terminar vamos a realizar un ejemplo con el diccionario. Ejemplo de cómo llenar un diccionario.
Sí lo voy a colocar. Vamos a crear el diccionario persona, ¿de acuerdo? Persona. ¿Sí? Y voy a crear una variable que se va a llamar continuar, que va a ser igual a true. Y acá voy a decirle, voy a utilizar la estructura while, ya no for, sino while. While continuar, dos puntos, ¿sí? Mientras sea verdad, es decir, mientras continuar sea verdadero, vas a ejecutar este bloque de código. Clave va a ser igual a input, ¿qué dato quieres ingresar? O mejor así, ¿qué clave quieres ingresar? ¿Qué clave quieres ingresar? Dos puntos lo vamos a colocar acá. Aunque no es demasiado. Listo. Vamos a colocar un valor para esta clave. ¿Qué valor quieres que lleve esta clave? Input. Y acá vamos a colocarle clave. La variable que acabamos de obtener mediante el ingreso del primer valor. Clave. Dos puntos. Que me concatene esto. Y dos puntos para que se vea bonito. Así. Y ya miren, ejecuto y me dice ¿qué clave quieres ingresar? Por ejemplo, nombre. Y hay un error, me dice takes from. Ya. Acá no estoy concatenando con este símbolo. Ahí está. A ver, nombre. Nombre, ahí está, ya ven. Es que estoy concatenando de esta manera, ya no con una coma. Nombre, se me ocurre Jean, por ejemplo. Ejecuto y otra vez me dice ¿qué clave quieres ingresar? Qué sé yo, apellido. Me dice ¿cuál es el apellido? Centurión. Y así podría continuar toda la noche porque mientras continuar sea verdadero se va a seguir ejecutando este bloque de código. Me dice qué clave quieres ingresar, en este caso le he dicho nombre. ¿Cuál es el nombre? Jean. Apellido, Centurión. Entonces, para poder cambiar esto de acá, digamos, yo solamente necesito tres datos, vamos a decir. Yo me voy percatando que como los datos no se están guardando, los voy a guardar dentro del diccionario persona. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a colocar dentro del diccionario persona. Ok, acá voy a colocar corchetes. Y le voy a decir acá con la clave, ¿de acuerdo? El valor de la clave va a ser igual al valor. ¿Sí? Y acá le voy a colocar print persona para ir viendo cómo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, pero para que se detenga, yo le voy a decir hay dos maneras de detenerlo, en verdad. Vamos a colocar la primera, continuar. ¿Sí? Continuar va a ser un input que me va a decir desea continuar. Así. Y acá le voy a colocar si es sí o si es no. Así. Solamente que tenga estas respuestas lo voy a indicar. Y aquí le voy a decir, si responde que sí, continúa. Si da otra respuesta, pues ya para, ¿no? Ejecuto. Y no puede cambiar. ¿Qué está pasando? A ver, voy a resetear el kernel.
Y ya regresé aquí a ver. Y bien, al ejecutar, como podrán ver, me dice, ¿y qué clave quieres ingresar? Le voy a colocar nombre. Y aquí un nombre, a ver, Hillary otra vez. Hillary. Enter. Y miren, se construye el diccionario persona. Nombre, Hillary, una clave y un valor. Ahora me dice, ¿qué clave quieres ingresar? Se me ocurre edad. ¿Qué edad le voy a colocar? 28, me parece, está bien. Listo. Ahora miren, se me acaba de crear otra vez otro diccionario, pero esta vez con dos claves y con dos valores. ¿Qué está haciendo mi script? Entonces, está ingresando a este if. ¿La cantidad de claves es mayor que 2? No, todavía. Entonces, sigue siendo verdadero continuar. Por lo tanto, vuelve a mostrar nuevamente qué clave quieres ingresar. Y esta vez se me ocurre ver trabajo. Ingeniera. Y listo. Ahora ya tiene tres claves y tres valores. Por lo tanto, cuando ha entrado a esta condición de aquí, ha dicho, ya mira, ya tiene tres datos. Por lo tanto, cambia continuar a false. Entonces acá ha venido a este bloque y antes de ingresar ha dicho continuar. Mientras continuar sea verdadero, se va a ejecutar, pero como ya lo cambia a falso, automáticamente deja de ejecutarse esto. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí es el ejemplo de los diccionarios y de la sección de hoy. Ha sido una sección bastante larga. Espero que haya quedado todo claro. Por ahora solamente hemos visto los métodos principales y los que nos van a servir durante el curso para poder analizar datos y para poder graficarlos. De acuerdo, todo esto lo iremos viendo poco a poco más adelante. Si estás disfrutando del curso, no olvides suscribirte, darle me gusta. Ya sabes qué hacer, compártelo y no olvides recomendarlo. Hasta la próxima.